Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro. Como ya se ha dicho, soy profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. El tema del que voy a hablar ahora es la siguiente pregunta. ¿Es la psiquiatría una pseudociencia? Para abordar esta cuestión hay que abordar conceptos centrales como el de enfermedad y el de ciencia y el de psiquiatría. Podríamos empezar de una manera poética con la cita del comienzo de Ana Karenina de Tolstoy, que dice: todas las familias felices se parecen, pero todos los infelices lo son a su manera. Bueno, esta es una cita que podríamos aplicar tanto de manera poética a la enfermedad mental, tal y como ha sido concebida en la psiquiatría en el siglo XX, como a la concepción de la ciencia tal y como ha sido concebida por la filosofía en el siglo XX, a saber, para la mayor parte de los psiquiatras, especialmente a partir del DSM-3 en adelante, hay una forma, digamos, todos los sanos, todos los cuerdos se parecen, pero todos los locos, los enfermos, los idiotas, tal y como se han ido calificando a estas personas a lo largo de la historia de la psiquiatría, lo son a su manera, y así hay una taxonomía cada vez más creciente de 500, 600 tipologías de enfermedades mentales. Bien, esta es la misma concepción que se ha tenido en la filosofía del siglo XX, a saber, todas las ciencias se parecen, todas las ciencias en última instancia se pueden reducir a conjuntos de proposiciones generales empíricamente contrastables, pero todas las pseudociencias lo son a su manera. Entonces la mariología no se parece nada a la psiquiatría, en caso de que la psiquiatría sea una pseudociencia, ni tampoco el psicoanálisis se parece a la astrología. Bien, aquí el concepto que nos sale al paso como esencialmente problemático es el concepto de ciencia, porque no hay evidentemente una concepción única de la ciencia, sino que a lo largo de la historia de la filosofía pues ha habido diversas concepciones e ideas de la misma. Así, en Aristóteles, no voy a ir muy duro, pero vamos, que vamos a ir suaves. En Aristóteles la ciencia se entiende como sinónimo de filosofía, esto es, como facultad de deducir a partir de premisas verdaderas conclusiones también verdaderas. En el Círculo de Viena, que es, insisto, seguramente la concepción heredada más fuerte de la filosofía del siglo XX, se entendía que la filosofía es principalmente frases, enunciados, que se podían luego formalizar a través de la lógica y la matemática, enunciados generales del tipo todos los cisnes son blancos, que podían luego ser falsables a través de la experiencia empírica. Y bueno, luego se han ido avanzando otros modelos, pero siempre bajo este esquema de que una ciencia tiene que ver con una facultad mental o con un conjunto de frases, esto es que está completamente desvinculado de los aparatos, las técnicas, las instituciones. El concepto de ciencia que yo aquí presuponer que no voy a exponer ni desarrollar es el concepto de ciencia que desarrollado por el materialismo filosófico, en concreto Gustavo Bueno en sus 5 tomos de la teoría del cierre categorial, donde, por decirlo rápidamente, la ciencia se entiende como algo más que frases, como algo más que una facultad, como algo más que la lógica, y se entiende principalmente como una institución, como algo que surge de determinadas técnicas y prácticas. Así la psiquiatría es una disciplina que resulta muy interesante estudiar y analizar si se trata de una pseudociencia o no, porque está intrínsecamente vinculada a lo largo de toda su historia con prácticas concretas. Frente a lo que ha señalado Ismael a la conclusión de su exposición, de que según él la psiquiatría sería una suerte ya de ciencia después del DSM-3, mi tesis, que aquí anticipo y que espero más o menos justificar haciendo un repaso de la psiquiatría realmente existente a partir del siglo XVIII en adelante, es que no, que la psiquiatría no es una ciencia porque nunca pretendió serlo, ¿bien? Porque nunca intentó arrojar teoremas que se hubieran segregado de un conjunto de ideologías y concepciones de la buena vida y de lo que es una sociedad sana o cuerda. Lo que ha habido es, en todo caso, una tecnificación y una concreción en planteamientos de tratamiento práctico. Bien, por empezar por algún lado, insisto en lo que sería entendiendo que las ciencias o las técnicas también surgen de determinadas instituciones, el comienzo, a mi juicio, de la psiquiatría pues no se debería remontar a las prácticas esotéricas, místicas, griegas, como algunos quieren hacer, sino que se empieza a hablar de la posibilidad de tratar al enfermo a través de instituciones y prácticas concretas en el siglo XVIII principalmente. Bien, antes del siglo XVIII evidentemente existían asilos, hospicios, tales como el Hospital Real de Bethlem, conocido popularmente en Londres como Bedlam, la casa de los locos,
que existía desde comienzos del siglo XV, 1403. En Francia, Luis XIV, en 1656, impulsa los llamados hospitales generales, creando grandes hospicios en los que se mezclaba sin distinción a, por así decir, los enemigos de la sociedad, por utilizar la famosa expresión de Foucault, esto es, a los enfermos, a los criminales y a los vagabundos, sin ninguna pretensión de cuidado ni de cura, esto es, simplemente bajo el modelo del encierro. Los dos grandes hospicios son Bicêtre para los hombres y la Salpêtrière de mujeres. Estas instituciones no tenían ninguna pretensión terapéutica, sino que tenían, insisto, una función principalmente de encierro. Hay que señalar que contra las tesis de Foucault, que afirma que en el siglo XVIII hubo un gran confinamiento, estas instituciones apenas alojaban pacientes, y no será sino hasta a finales del siglo XIX que empezarán a sobrepoblarse con hospicios o asilos que llegarán a tener más de 2.000 interinos. Hasta entonces, y también a día de hoy, la mayor parte de los psicóticos, también por utilizar unas comillas, no asisten y no buscan tratamiento psiquiátrico, sino que son principalmente tratados a través de sus familias. Evidentemente la familia en el siglo XVI no era tan esponjosa ni caliente como a día de hoy, sino que bueno, era una institución mucho más patriarcal y mucho más dura y férrea de lo que todavía lo sigue siendo a día de hoy. Así, en 1552, Andrew Burde publica un breviario de la salud en el que se dedica un capítulo exprofeso de cómo encerrar a los pacientes enfermos mentales con grilletes, etcétera, etcétera. En el siglo XVIII hay descripciones incluso de campesinos que han metido a su hijo psicótico en un agujero y que lo han dejado morir allí. Anton Müller describe en un pasaje de un libro suyo la siguiente escena. Un joven de 16 años que durante años había estado en una pocilga en una cabaña de su padre, un pastor, había perdido hasta tal punto el uso de sus extremidades y de su mente que comía directamente del cuenco con su boca como si fuera un animal. Estas descripciones, que abundan en toda la literatura del Renacimiento y luego el Barroco, rompen un poco el mito del loco en la Edad Media, ¿no? Como una especie de mesías que andaba suelto y que era más o menos tratado y estaba incorporado dentro de la comunidad en una especie de procomún neurótico. Falso. En toda la literatura prepsiquiátrica siempre aparece el loco como un objeto de burla, como un objeto de desprecio, como personas principalmente poseídas por el demonio o cosas similares. Insisto, la psiquiatría surge cuando estas instituciones creadas para solucionar problemas sociales, como es Bedlam o Bicêtre y la Salpêtrière, empiezan a replantearse su función y algunos interinos, algunos alienistas que estaban allí trabajando, empiezan a concebir la posibilidad no solamente de tenerlos atados con grilletes, insisto, sino curarlos. Esto está vinculado, es una cosa que no ha mencionado Ismael, pero creo que es importante subrayarlo, con la Revolución Francesa. Es durante la Revolución Francesa que Philippe Pinel, también pues bajo el modelo del Marqués de Sade, sustituye las cadenas que ataban a los alienados o a los idiotas, tal y como se les llamaba en la época, por camisas de fuerza. Esto, por mucho que parezca a día de hoy una salvajada, se puede decir que tiene la misma función civilizatoria y de progreso que tuvo la unificación de los sistemas de ejecución por la guillotina. Hasta el finales del siglo XVIII, el aguillotinamiento, esto es, la muerte por la cortadura de la cabeza, era un privilegio noble. A los plebeyos y a los burgueses se les mataba a través de descuartizamientos, quemas, etcétera. Así, el corte indoloro, aunque hay muchas también experiencias que parece ser que uno sigue viendo y sintiendo cuando la cabeza rueda por el suelo, bien, el corte limpio e indoloro es la forma, digamos, era la forma en que la civilización se abría paso. Y del mismo modo, Philippe Pinel es el que acuña la expresión tratamiento moral para referirse a un tratamiento que tenía como principal objetivo hacer que el enfermo recuperara la confianza en sí mismo. Así dice lo siguiente: adoptar un aire de bonomía y un tono de extrema franqueza permite penetrar en los pensamientos más secretos, limpiar sus ansiedades y lidiar con sus contradicciones aparentes, comparando sus problemas con los de otros. Este tipo de tratamiento moral tiene una larga tradición en Francia y se muestra sobre todo, por ejemplo, en un pasaje de Molière en su obra El amor médico, donde se dice lo siguiente: Señor, mis remedios son distintos de los de otros.
Otros tienen eméticos y flebotomías, medicación y enemas. Yo curo a través de las palabras, a través de los sonidos, a través de las letras, a través de los talismanes, porque la mente tiene un firme agarre sobre el cuerpo y a menudo la enfermedad surge a través de la mente y mi hábito siempre ha sido curar la mente antes de proceder al cuerpo. En este contexto surgen los primeros alienistas románticos, como es el caso de Jean Etienne Esquirol, quien publica una tesis doctoral sobre el papel de las pasiones en las enfermedades mentales. Es Jean Etienne Esquirol quien acuña el concepto de comunidad terapéutica, esto es entender que los pacientes y los médicos forman parte de la misma comunidad, y así, en la clínica privada de Esquirol, en su propia casa, los pacientes comían en la misma mesa que su familia. Esquirol expresó, de hecho, ideas bastante comunes en su tiempo sobre los beneficios del aislamiento y la disciplina. Una cita de Esquirol: la calma que los pacientes psiquiátricos disfrutan, lejos del tumulto y del ruido, y el descanso moral conferido por la remoción de sus negocios y problemas domésticos es muy favorable para su recuperación. Sujetos a una vida ordenada, a la disciplina, a un régimen bien calibrado, se les obliga a reflexionar sobre el cambio de su vida. La necesidad de contenerse, de comportarse bien con extraños, de vivir junto a sus compañeros en el sufrimiento, son poderosos aliados en alcanzar la restauración de su razón perdida. Aquí, como se puede ver, estas frases podrían haber sido firmadas sin ningún problema por Séneca, o sea que estamos aquí en los márgenes de la filosofía moral, como filosofía que principalmente se preocupa por el buen vivir en una abstinencia de las pasiones y de los ruidos mundanos. Frente a este tipo de tratamientos, que entienden que, digamos, el enfermo no es completamente ajeno a la comunidad social, empiezan a aparecer, sobre todo en Gran Bretaña, pues todos los psiquiatras que se preocupan por distinguir claramente unas enfermedades de otras. La llamada nosología, esto es la clasificación de las enfermedades, que era bastante dudosa en época. Así se hablaba, por ejemplo, de la pasión histérica, que Charles Péguy definía como un desorden nervioso consistente en errores y defectos de nuestras uniones y secreciones. Incluso se utilizaban expresiones que luego cayeron en desuso, como el término vapores, que acuñó Pierre Pom en 1763 para referirse a unos supuestos aires que surgían del útero de las mujeres, suaves y sedentarias, y que alteraban las funciones del cerebro. Bien, estas clasificaciones, como es evidente, pues tenían mucho de fantasía y de misoginia y poco de ciencia. Así afirmaba o se burlaba de la ciencia de la psiquiatría de su época John Ferriar, que era un médico del asilo de Manchester en 1810. Dice lo siguiente: del deseo de un discernimiento exquisito de los rasgos del carácter que cualifica más al hombre para la composición de poesía o novela que para la discusión patológica, algunos escritores médicos han limitado muy estrechamente el arreglo de los desórdenes mentales, mientras que otros han convenido en sinónimos de locura los excesos transitorios de la pasión. Así tenemos dos extremos: los que por un lado reducen de una manera muy estrecha las enfermedades mentales a lo que hoy denominaríamos psicosis, y los que creen que es enfermedad mental cualquier exceso de la pasión, como eran los románticos, que estaban más o menos inspirados por los tratados de las pasiones de Descartes, Spinoza, etcétera. Bien, junto con esta nosología, que como estamos viendo pues tenía más de ideología que de verdadera clasificación, había una etiología muy improvisada. A mediados del siglo XVIII básicamente se creía que la locura en la tradición de John Locke era una falsa percepción. De ahí, aunque os parezca completamente casi enajenado lo que ha ido comentando mi compañero Ismael, es muy pertinente porque es la base de lo que entonces se concebía por enfermedad. Esto es, la enfermedad mental no es una especie de pasión que te atrapa sin tu voluntad, sino que es una confusión deliberada de ideas, y que no es sino a través de esa reforma al entendimiento que venden todos los filósofos de la modernidad, Descartes, Spinoza y compañía, que uno puede dejar de estar enfermo, bien, dejar de estar en la doxa y empezar a estar en la theorein o en la filosofía. Bien. A mediados, insisto, del siglo XVIII todavía se seguía con esta idea de que la enfermedad no es sino una falsa confusión de ideas. De ahí se salta a una concepción menos ingenua de la mente, porque hay que recordar muy brevemente que John Locke entendía que la mente era una tabla rasa, esto es, una especie de espacio vacío en el que se imprimían las ideas y ahí ya se removían y se producía todo el cóctel. Esta es esta tesis de que las enfermedades no surgen de las ideas confusas, sino de la propia estructura del cerebro, es algo que empieza a surgir a finales del siglo XVIII y ya en el comienzo del siglo XIX, cuando se empieza a hablar de las enfermedades de nervios. Muchos de ellos entendían que las principales enfermedades no se encontraban en el cerebro, esto es, que no eran un problema del yo, de la subjetividad, sino que eran un problema del propio cuerpo, en concreto de nervios linfáticos, etcétera, ¿no? Había muchas teorías al respecto.
Aquí se evoluciona, y la psiquiatría cumple un papel fundamental en esta evolución, de la clásica teoría médica de los humores. También resumiendo muy rápidamente, según la teoría hipocrática, la salud no era sino el equilibrio entre 4 humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, de tal forma que todas y cada una de las enfermedades estaba producida por el exceso o el defecto de uno de estos humores. Así, la melancolía, que empezará a ser tratada clínicamente como una enfermedad mental, no era sino, su propio nombre lo indica, un exceso de bilis negra. Melancolé significa, bilis negra, tal cual. Así pues, se empieza a sustituir esta teoría de que la salud no es sino el equilibrio entre 4 humores por una concepción de la enfermedad basada en órganos, y en concreto en esos órganos contemplados como sólidos, que empieza a desarrollar Batí en la tradición de Hermann Borgeabe. Bien, esto no vamos a entrar en ello, pero básicamente la teoría de Batí, expuesta en 1758, era que son los espasmos musculares los que conducen a una laxitud en los vasos sanguíneos del cerebro que obstruyen y comprimen los nervios que producen los delirios. El origen de las enfermedades se encontraba literalmente en la debilidad de los nervios. Según otros, como el Reil en Alemania, Johann Christian Reil, la enfermedad no sería una cuestión de laxitud, sino de irritabilidad. Insisto, en paralelo a esta clasificación o esta concepción médica o clínica de las enfermedades mentales, principalmente Francia y a partir de comienzos del siglo XIX en Alemania, se empieza a imponer el llamado tratamiento moral. Así, por ejemplo, Johann Christian Heinroth en 1823 publica un manual de higiene mental en el que revisa las circunstancias que a su juicio pueden afectar al bienestar psíquico, que son la comida, la bebida, el sueño, el ejercicio, la contaminación atmosférica y la poca atención a la limpieza. Detrás de esta clasificación, lo que estaba encubierto era básicamente una concepción protestante obsesionada con el pecado. Dice lo siguiente Heinroth en su manual de higiene mental: las pasiones son como carbones ardiendo arrojados a las circunstancias de la vida, o serpientes que espetan veneno en los vasos sanguíneos, o buitres que roen las entrañas. Desde el momento en que alguien es atrapado por una pasión, el orden deja de prevalecer en la economía de su vida. Así, la solución a esta, podríamos llamar, juerga de las pasiones, era la libertad, que viene dada, como no puede ser de otra forma, por Dios. Así, entre las conclusiones del tratado dice lo siguiente: el mundo no nos da ninguna libertad, nunca nos dejará ser libres, solo Dios nos hará libres. Esto tiene alguna relación muy vaga, pero que aquí no vamos a entrar en ello, con la teoría de Kant. Esto es, de que la libertad no consiste en atender a nuestras propias inclinaciones, como lo hace, esta es la metáfora que utiliza Kant, un cochinillo que se está asando, porque un cochinillo pues tiende, por las cuestiones físicas, etcétera, etcétera, o de la mano que mueve la manivela, a seguir girando en el torno. Pues bien, la libertad no consiste en esa especie de entregarse a las inclinaciones naturales, sino en imponer, desde un deber ser situado en una especie de número razonable de la razón, unas normas dadas a sí mismos. Bien, aquí no voy a entrar en todo lo que es el imperativo categórico, porque supongo que todos ustedes han cursado en algún momento el bachillerato. O quizás no, pero bueno, que tampoco, como dijo Ismael cuando abrevió tanto su exposición, tampoco se ha perdido nada. La gran innovación científica del siglo XIX que se produce en Alemania, esto es importante señalarlo, se debe principalmente a una razón política y no filosófica, porque como hemos visto, en Alemania cundían ideas tan metafísicas como las que podía haber de corte empirista o de corte sensualista o de corte nervioso en Gran Bretaña o en Francia. La principal ventaja comparativa que tenía Alemania respecto de Francia, y eso es lo que hará que la mayor parte de las enfermedades mentales y no mentales, no clasificadas por el DSM-3 o DSM-4 o DSM-5, como el Alzheimer, etcétera, tengan nombres de apellidos alemanes. Esto se debe a una cosa muy sencilla. Alemania se encontraba hasta 1870 dividida en un montonazo de principados, cada uno de los cuales tenía tal impotencia política y militar que la única forma que podía imponerse sobre los demás era a través del prestigio cultural, y ese prestigio cultural se adquiría principalmente a través de las universidades. Así Alemania, por comparación con Francia, que tenía tan solo 4 universidades, tenía 20 universidades repartidas en ciudades no muy pequeñas, no muy grandes, donde esa institución era la institución central que daba prestigio al príncipe de Marras. Así, en todos los principados se crearon diversos nombres magníficos: Consejo Áulico, Consejero
periodo dorado, etcétera, que se atribuían, y así, pues la mayor parte de los filósofos literatos de comienzos del siglo XIX en Alemania, pues tienen von, ¿no? Von Schiller, von Goethe, etcétera, etcétera. Burgueses que son elevados a la categoría de nobles por su contribución a las letras y a la ciencia alemana. Que muchas veces, insisto, no era la ciencia alemana en general, sino la ciencia alemana del Principado o del Reinado de Baviera o del Reinado de Prusia, etcétera, etcétera. Así, los profesores podían perfectamente pelear con mejores condiciones económicas dentro de su pequeño principado, amenazando con irse a 50 kilómetros de distancia a la siguiente ciudad. Bien, es en ese contexto donde tenemos una Gran Bretaña basada en el principio de la laissez-faire, donde las universidades no investigan nada. Yo siempre suelo decir, y la gente parece que se toma coña, que el invento de la máquina de vapor es un juego de niños. El invento de la máquina de vapor al comienzo del siglo XIX se vende como el gran descubrimiento científico que lanza la revolución industrial, cuando la máquina de vapor ya era conocida por los griegos, que la utilizaban para hacer divertimentos como estatuas de dioses que se movían los brazos o que metían sonidos. Bien, pues para la máquina de vapor se requería de un conocimiento de física de lo que sería ahora mismo la ESO. Bien, porque en Oxford y en Cambridge y en las principales universidades británicas la tradición de investigación era muy poca, y eran universidades todavía agarradas por la férula de la Iglesia anglicana. Frente a ese modelo, el modelo francés, un modelo estatal, donde principalmente la universidad tiene un gran impulso con la Revolución Francesa y la exportación de la Revolución a otros países, con Napoleón. Ahí es cuando se crean las Écoles Normales, se crean las escuelas politécnicas, etcétera, etcétera, y es ahí cuando se da el gran avance matemático, físico y químico francés. Pero muy rápidamente, ya hacia la década de 1820, Alemania le empieza a alcanzar a pasos agigantados a Francia, por esta cuestión principalmente, porque para que pase algún tipo de revolución científica en Francia, tiene que suceder inevitablemente en París y extenderse de manera burocrática de arriba a abajo. Así, mientras Francia, centralizada alrededor de París, languidecía intelectualmente, Esquirol, por ejemplo, fue incapaz de exportar su modelo de tratamiento moral a los 86 departamentos por culpa de las inercias burocráticas. Mientras tanto, en Alemania, las innovaciones psiquiátricas o clínicas se difundían muy rápidamente porque todos los príncipes querían ponerse a la altura de sus competidores. Y si uno mantenía tratamientos clínicos que eran considerados anticuados, pues perdía la carrera en imponerse más o menos, imponer la hegemonía cultural sobre el resto de los principados. A esto se sumaba que la universidad, puede parecer una cosa accesoria, pero es central para lo que voy a hablar más adelante, se sumaba que la universidad francesa no se basaba en la investigación, como la alemana, ni en el descubrimiento. Los doctores alemanes, por ejemplo, tenían que hacer una tesis y luego posteriormente una habilitación basada en investigación propia y original para obtener el título de Privatdozent, que le permitía dar clase por cuenta propia. Y los profesores, como daban clase por cuenta propia y cobraban entre sus alumnos, si esto fuera una clase de un Privatdozent, yo fuera un Privatdozent, yo les cobraría, iría con el saco posteriormente a cobrarles a cada uno su diezmo. Bien, eso obligaba a que el profesor fuera bueno, porque si no los alumnos no pagaban o se marchaban o desaparecían en la segunda clase. Bien. Frente a eso, la Universidad Francesa se basaba básicamente en la memorística y el enciclopedismo. Para dar clase había que aprobar un gran examen de agregación. Una vez aprobado, pues ala, ¿no? Como escuché alguna vez a una vecina mía, pues a sacarse las oposiciones y el resto de mi vida como jurista, pues simplemente la caída de graves, me decía, ¿no? Tirar el bolígrafo sobre los informes. Pues bien, es en este contexto, insisto, de investigación, competencia intelectual en Alemania, donde surgen los principales descubrimientos científicos. En Francia, mientras tanto, lo que había era pues una gran politización de la ciencia y el nombramiento de cargos. Así, por ejemplo, Antoine Laurent-Weil, que tuvo una tesis doctoral en medicina en 1822 y que identificó, de hecho, por primera vez los síntomas psiquiátricos de la neurosífilis, que estaban, o sea, entonces evidentemente no se llamaba así, porque ya el propio nombre lo indica, ¿no?, de cuál es el origen de la neurosífilis, pues la sífilis, que él identifica con el síntoma de la inflamación crónica de las meninges. A pesar de este importante descubrimiento, que lo hace en su tesis doctoral, insisto, con apenas 20 y tantos años, dada su vinculación política con el bando liberal, cuando muere uno de los principales figuras de este bando, en 1825, Weil tiene que aceptar un puesto como bibliotecario. Bien, hay un montón de casos de este tipo, en el que figuras muy importantes pasan a ser secundarias y grandes mediocres se imponen sobre los demás, y esto lleva a que la psiquiatría francesa esté dominada durante todo el siglo XIX por pseudoconceptos como, por ejemplo, el de histeria, que era pues una misoginia prácticamente del propio Charcot. Bien, en
En Francia, curiosamente, la investigación no se realizaba en universidades, sino en los propios asilos. El más conocido de los psiquiatras de asilo fue seguramente Bénédicte Auguste Morel, que es uno de los primeros en describir la esquizofrenia y el popularización del concepto de degeneración, que se había convertido prácticamente en una obsesión suya a partir de 1856. El Morel es muy interesante porque vive durante su juventud como una suerte de bohemio en París con Claude Bernard, que luego se convierte en uno de los médicos positivistas más importantes de Francia. Y en 1848, siempre con fechas políticas, coincidiendo con la Revolución Francesa, se convierte en el médico del asilo Magueville, cerca de Nancy, donde otra vez se vuelve a liberar a los pacientes de sus cadenas. Así, la metáfora esta marxista de tan solo tenéis que perder las cadenas se vuelve muy real para el caso de la psiquiatría de la época. Bueno, Morel evidentemente pertenece, a pesar de sus medidas romántico-reformistas, a la tradición biologicista, esto es, él afirma claramente que en el cerebro es donde se encuentra el órgano del alma y, por tanto, las enfermedades mentales. La teoría de la degeneración se apoyaba en evidencias empíricas reales, pero mal interpretadas por él, a saber que algunas enfermedades psiquiátricas empeoran cuando se transmiten hereditariamente. Así, por ejemplo, a día de hoy se conoce que ciertas enfermedades mentales, sus genes aumentan de tamaño conforme se heredan mediante un mecanismo llamado técnicamente mutación repetida de trinucleótidos. Bien, esto evidentemente no se podía observar en la época. Lo que sí que se observaba, o él creía observar, era que el número de internos en los asilos crecía y que los hijos de determinados hijos de enfermos a su vez nacían enfermos. Morel en concreto acuña el término de degeneración, sorprendido por la generación de fenómenos como la parálisis mental, la epilepsia, el suicidio y el crimen. Él creía que entre las enfermedades mentales pues, habría algo así como una tendencia suicida, ¿bien? Y que eso se heredaría de padres a hijos. Él busca una fuerza natural, a la manera de los físicos de la época, que unificaría todos los fenómenos. Así empieza a fijarse en lo que él denominaba los cretinos, a saber, personas que estaban enfermas de bocio por falta de yodo, y postula, la teoría de la generación lo que postula básicamente es que cada generación de enfermos recapitula a todas las generaciones anteriores. Esta teoría, de hecho, tiene mucha importancia en lo que es el desarrollo del darwinismo. Aquí lo que quiero mostrar muy rápidamente es que, a pesar de que yo creo esencialmente que la psiquiatría no se puede calificar ni siquiera de pseudociencia, porque nunca pretendió tal cosa, siempre fue como una especie de gestión de determinadas concepciones de la vida buena, etcétera, mal planteadas o no, sí que tiene mucha relación con ciencias efectivas, como es el caso, por ejemplo, de la biología evolutiva. Así, esta teoría, la teoría de la recapitulación, será utilizada tal cual por Ernst Haeckel cuando afirma que los individuos recapitulan ontogenéticamente lo que la especie ha realizado filogenéticamente. Esto parece una frase así sublime, voy a separarla o explicarla un poco más, ¿bien? Del mismo modo que los seres humanos evolucionan desde los anfibios, así cuando uno contempla, o así ellos querían analizarlo, cuando uno contempla la evolución del feto desde el momento de su generación hasta el momento, durante los 9 meses, se ve como el feto en un comienzo parece un pez, luego posteriormente parece un anfibio, luego posteriormente parece un reptil, finalmente se aproxima a un mono y ya es un ser humano. Así, dice Haeckel, cada individuo reproduce ontogénicamente, esto es en el proceso de generación de sí mismo, lo que la especie ha desarrollado evolutivamente. Aquí estamos en una situación peculiar, que es la misma que tenía Darwin. A saber, Darwin utiliza un concepto ideológico, como es el de la lucha por la supervivencia y la supervivencia de los más aptos, para utilizarlo en un contexto científico. De ahí la permanente entretejimiento que hubo en los comienzos de determinadas disciplinas, evidentemente científicas como la teoría evolutiva, entre ideologías, mitologemas y teoremas. Así, pero Morel, tal y como expresa la teoría de la degeneración, él la entiende como un corolario de una política eugenésica. Así, afirma textualmente, el degenerado, cito, el degenerado no solo es capaz de formar parte de la cadena de transmisión del progreso en la sociedad humana, sino que es además el mayor obstáculo a ese progreso por su contacto con la parte sana de la población. A pesar de la mediocridad de esta teoría, que es una teoría bastante floja y que ningún psiquiatra alemán se tomó en serio, tuvo cierto eco en una zona del mundo alemán que no estaba tan preocupada por la hegemonía cultural, a saber, Viena. En Viena, Richard von Krafft-Ebing, que muchos de ustedes conocerán,
Escribió en 1879 un manual que se convierte en la Biblia de los degeneracionistas. A día de hoy, Krafft-Ebing, insisto que es muy conocido porque acuña el concepto de homosexualidad en su Psicopatía sexual del año 1886, en el que califica con imágenes a todo color de degenerados, aplica el término degenerados a los onanistas, los homosexuales, los eyaculadores precoces, identificando interesadamente el sentido clínico y matemático del término degeneración. Esto es, se puede entender que la elipse es una circunferencia degenerada, esto es una circunferencia que ha salido de su género, ¿no? Pues del mismo modo, pues así decir, un onanista sería aquel que utiliza el miembro para una función que no es propia y de esa manera se ha degenerado. Bien, insisto que hace una identificación interesada entre el concepto de degeneración matemático o clínico, como desviación respecto de la media típica, etcétera, con el concepto moral. Así es como, Krafft-Ebing, pues empieza ese libro, el Psicopatía Sexualis, cuando se traduce al inglés, prácticamente se convierte en la Biblia de la sociedad victoriana. Bien, a pesar de que, la psiquiatría se abandona muy rápidamente el concepto de degeneración, prácticamente en la primera década de 1900, este concepto, el concepto de degeneración, mantiene una popularidad muy importante en el imaginario colectivo hasta prácticamente la época nazi, donde se aplica de manera omnímoda, incluso se llega a hablar de arte degenerado, un Tartete Kunst, ¿no? Así, entre los que contribuyeron a difundir este imaginario social de la degeneración, pues desempeñaron un papel crucial los novelistas, como es el caso de Zola, en su saga de los Rougon y Marquard, por ejemplo, en Germinal. Me parece muy interesante un pasaje en el que Catherine, la protagonista, responde de la siguiente manera cuando Chaval la va a violar. Esto ella es Zola. Se recostó sobre unas viejas cuerdas y dejó de resistirse, sometiéndose al macho antes de tiempo con esa sumisión hereditaria que hace que las chicas de su raza se caigan al aire libre cuando todavía están en la infancia. Curiosamente, la mayor parte de estas doctrinas de la degeneración, por muy fascistas que nos puedan sonar a día de hoy, estaban asociadas con la izquierda política, como sucedió, por ejemplo, con el caso de la eugenesia entre los fabianos, ¿bien?, fundadores del Partido Laborista en Gran Bretaña. Un ejemplo de mediocridad psiquiátrica es, ya lo he dicho, Jean-Martin Charcot, que se convierte en el principal psiquiatra francés durante prácticamente los 30 gloriosos, cuando le nombran médico de la Salpêtrière en 1862. En la década de 1860, la verdad es que Charcot sí que avanza realizando algunos descubrimientos importantes, por ejemplo, la vinculación de cambios anatómicos con los síntomas clínicos de la esclerosis múltiple o describir la esclerosis amitrófica lateral. Bien, como veis, estos son enfermedades que no tienen nada que ver con lo que a día de hoy se entiende por enfermedad mental, porque en la Salpêtrière, de una manera todavía, insisto, centralizada, muy francesa, pues había tratamiento para todo tipo de patologías. En la década de 1870 él empieza ya a emparanoiarse, del mismo modo que el otro, Morel, se emparanoia con el tema de la degeneración. Él se empieza a emparanoiar con unas neurosis que él califica de histéricas, entendiendo que se trataba de una enfermedad orgánica y genéticamente asociada con los tejidos nerviosos. Así él llega a articular las llamadas leyes de hierro de la histeria, que de manera muy célebre, con unos experimentos, aplica sobre sus pacientes. El otro caso de mediocridad psiquiátrica sería el caso de Valentin Magnan, que es el médico jefe del asilo Saint-Anne y populariza otra vez, o vuelve a darle una vuelta de tuerca a la teoría de la degeneración. Dice lo siguiente este señor sobre la teoría de la degeneración, y esto ya es prácticamente el Tercer Reich. La degeneración es más que una enfermedad individual, es una amenaza social. Es importante combatirla con una forma rigurosa de higiene social. Uno no debe olvidar que el degenerado es a menudo un individuo peligroso contra el cual la sociedad puede y debe defenderse. Es de esta frase concreto, puede la sociedad y debe defenderse del degenerado, que Foucault titula uno de sus famosos cursos, que está publicado por la editorial Acal en castellano. Así, él entiende por degenerado no solamente a los onanistas, no solamente a los homosexuales, sino también a los epilépticos, a los alcohólicos y sobre todo a los alcohólicos con abuso de absenta. A la manera de Charcot vuelve a elaborar, porque por lo visto, estaba bastante cargada la absenta por la época, o sea que te dejaba bastante cao. A la manera de Charcot elabora unas leyes de hierro sobre la evolución de las enfermedades psicóticas,
en el que los pacientes empiezan con una demencia y pueden terminar fácilmente en, que empiezan con una disforia y terminan en la demencia. Esto es el llamado, mirad el término, porque este término se consideraba científico en la época, delirio crónico con una evolución sistemática. Bueno, con una especie de caída deslizante, entonces uno roba un bolígrafo o un mechero a un compañero de clase un día y terminará robando un banco en algún momento. Bien, en Gran Bretaña, mientras tanto, el Estado, como he dicho, absentista, ni siquiera articulaba incentivos para que el sector privado construyera centros de investigación. Uno de los pocos reformistas británicos, George Mann Burroughs, quien generó el término asilo para referirse a lo que hasta entonces se llamaba de una manera impúdica casa de locos, etc., es una anomalía, junto con otros personajes como William Charles Ellis, quien adapta la frenología, esto es el estudio de la personalidad a través de la forma del cráneo, al tratamiento moral. Estas aplicaciones eran aplicaciones siempre muy prácticas y en muchas ocasiones tenían un componente prácticamente de soteriología. Esto es, no se curaba a los enfermos, sino que se les administraba una suerte de placebos. En concreto, lo que hacía Charles Ellis era dar determinados masajes craneales dependiendo de la formación del cráneo. Bien, así, bueno, pues ibas allí y te daban un masaje, bien, estaba divertido. Junto con esos personajes que podemos llamarles inofensivos, ¿no?, que no hacían ni deshacían nada, pues hay otros bastante más perversos. De hecho, se puede decir que la mayor parte de los experimentos salvajes con enfermos mentales se realizan principalmente en el mundo anglosajón. Así, Samuel Woodward llegaba a aplicar componentes cáusticos a los pacientes para ver si los humores venenosos salían a la superficie. Esto es, les quemaba la piel para ver si el humor, a la manera prácticamente hipocrática, salía de dónde coño iba a salir, ¿no? De ningún lado. Bien. Gran Bretaña estaba tan atrasada científicamente en todos los niveles. Es que Gran Bretaña es un cero a la izquierda en toda la ciencia del siglo XIX. O sea, que es la verdadera revolución. Esto, perdonad el paréntesis, ¿no? Pero todas las grandes innovaciones técnicas que han hecho que vivamos hasta que la esperanza de vida supere los 40 años, no están asociadas a la primera revolución industrial, que fue, como he sabido, la que trajo Manchester, ¿no? Manchester como metáfora del infierno proletario, sino que todas cada una de ellas se tuvieron lugar durante la segunda revolución industrial, que es la que trajo el VC, los productos químicos para sintetizar colores, para sintetizar buena parte de los fármacos, etcétera, etcétera, que luego su uso o su abuso es otra historia, pero que de hecho se crearon en esa época, eso es una evidencia, ¿no? Y no fue en Gran Bretaña, donde estaban a por uvas, o más bien estaban en la construcción del imperio, sino en Alemania, donde el imperio político y militar inexistente se suplía con el imperio científico y cultural. En Gran Bretaña hay que esperar hasta 1923, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, para tener una facultad de psiquiatría clínica, y todo por iniciativa privada. Fue Henry Maudsley quien ofrece 30.000 libras al Consejo del Condado de Londres para abrir este establecimiento. Maudsley, de una manera que luego lo serán también los psiquiatras anglosajones estadounidenses, equiparaba las enfermedades mentales con el resto de enfermedades. Así él les decía, cuando una persona es lunática, lo es hasta la punta de los dedos. Los desórdenes mentales no son ni más ni menos que las enfermedades nerviosas en las que predominan los síntomas mentales. La psiquiatría británica estaba entonces bastante orientada, como digo, más a cuestiones prácticas que de investigación, sencillamente porque dependía del cliente, y el cliente siempre tiene la razón. En Estados Unidos la situación era incluso más desesperada. En 1900, menos del 10% de los médicos practicantes eran graduados en escuelas de medicina, en general, No estoy hablando de psiquiatras, estoy hablando que un 10% de los médicos, de los matasanos, mejor dicho, eran graduados en escuelas de medicina, y un 20% de ellos nunca había asistido a una sola conferencia sobre medicina. Como el libre mercado provee, ¿no? Pues cada uno ya sabe lo que está comprando. No obstante, Estados Unidos, por una cuestión también de exportación del modelo alemán, abre antes su primera facultad de psiquiatría clínica. En concreto, en Baltimore, la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins abre en 1893. Como digo, es Alemania donde se realizan la mayor parte de las investigaciones. Y todo esto va de la mano no de la creación de frases magníficas que viene a solucionar tu vida,
No, bueno, de hecho, viniendo de camino aquí a la conferencia, en el cruce entre la calle Hermanos Villar y la rúa, ¿cómo que pone aquí? Sara Miguel, es que me apunta la mano, o Sura Miguel, bueno, no me acuerdo de cómo se llama la calle, hay dos frases que me han inquietado muchísimo y que no sé cómo coordinarlas y si es una suerte de silogismo y cuál sería, en caso de que esas dos fueran las premisas, la conclusión. Una de las frases dice: la ira oculta tu dolor, empieza por perdonarte. ¿Bien? Entonces, esto podríamos también plantearnos si se trata de un enunciado filosófico, es un enunciado psiquiátrico, es un enunciado psicoanalítico, pero claro, cuando introduces la segunda premisa, la cosa empieza a definirse un poco más. La segunda frase decía Gora al-Qaeda. Entonces, aquí la duda es, ¿cuál es la conclusión? Bueno, lo dejo para la ronda de preguntas. Como digo, la revolución psiquiátrica en Alemania se produce principalmente, de los llamados alienistas y neurólogos, por la construcción de instituciones como los llamados asilos terapéuticos que se empiezan a articular en concreto en el castillo de Sonnenstein, en el ducado de Sajonia, por Ernst Pinitz, que es el primero que se toma en serio la cuestión de crear un ambiente propicio para sanar. Así, estos asilos terapéuticos tenían sala de billar, jardines, sala de música con 3 pianos para conciertos cada 2 semanas y una sala de lectura con libros serios. Esto es, nada de estúpidas novelas francesas. Se recurría, de hecho, a la hidroterapia y también había tratamientos físicos como la electricidad, el galvanismo, baños y así llamados tratamientos morales, como la temperatura, la dieta y las actividades saludables. La mayor parte de ellas eran puro, insisto, placebo, pero no obstante pues fueron un adelanto en el tratamiento humanitario de los internos. La revolución psiquiátrica, no obstante, a pesar de estos experimentos, como digo, de trato humano a los internos, no era moral cuanto biológica. Así, insisto, que basta abrir un diccionario de síntomas o de indicios para enfermedades y no paran de aparecer nombres alemanes. Así, por ejemplo, aparece el signo de Berger, que es una deformación de las pupilas en los indicios de la neurosífilis, o el signo de Moebius, que es la incapacidad de hacer converger los ojos debido a una enfermedad de la tiroides, o el signo de Westphal, que es una pérdida del movimiento reflejo en la rodilla en ciertas enfermedades nerviosas. Todo esto son descubrimientos, o el propio Alzheimer, que como vamos a ver es un tipo que trabajó con Kraepelin. Esta revolución básicamente comienza en el preludio de la unificación alemana en 1865, cuando Wilhelm Griesinger es nombrado profesor de psiquiatría en el Hospital Charité de Berlín. Este señor publicó en 1845 un manual sobre psiquiatría con apenas 28 años y que revisó en 1861 se convirtió literalmente en el manual canónico de enfermedades nerviosas, el libro más vendido antes de los manuales de Kraepelin. A partir de su nombramiento en Berlín empieza a trabajar ya en una comunidad investigadora muy interesante, pues con figuras como Rudolf Virchow, que es el que crea la frase esta de ex cellulae cellulis, ¿no? Que es que toda célula proviene de una célula, ¿bien? Que es una de las teorías básicas de la histología, una de las premisas básicas de la teoría celular a día de hoy. Griesinger es el que funda por primera vez un archivo sistemático de las enfermedades psiquiátricas y nerviosas y una revista en la que, en cuyo prefacio al primer número, plantea las tesis básicas de lo que va a ser del proyecto psiquiátrico de la época, una suerte del qué hacer de la psiquiatría. Dice lo siguiente: la psiquiatría ha experimentado una transformación en su relación con el resto de la medicina. Esta transformación consiste principalmente en darse cuenta que las así llamadas enfermedades mentales son en realidad individuos con enfermedades de los nervios y el cerebro. La psiquiatría debe emerger de su estatus como una ciencia aparte y convertirse en una parte integral de la medicina general accesible a todos los círculos médicos. Aquí vuelve a responder otra vez a nuestra pregunta: ¿es la psiquiatría una pseudociencia? Podríamos empezar a responder a esta pregunta de una manera mucho más firme con la pregunta homóloga: ¿es acaso la medicina una ciencia? Pues desde por lo menos la teoría del cierre categorial, que es la que estoy aquí presuponiendo, pues habría que distinguir entre ciencias, por así decir, que cierran de manera operatoria y generan unos teoremas que son indiscutibles, como es el caso de la matemática,
donde, como ha estado recordándonos Ismael, pues 2 más 2 es 4 y da igual cómo te pongas y cómo te masajen el cerebro, que eso no va a cambiar, y ciencias en las que las operaciones son esenciales para llegar a determinadas conclusiones, como es, por ejemplo, la teoría de juegos, donde siempre hay una interacción entre diversos individuos y donde las operaciones forman parte esencial de lo que se está estudiando, y de ahí que un individuo que conozca, por así decir, las leyes de la teoría de juegos pueda, de alguna forma, violar los criterios de racionalidad que se aplican en esos contextos. Bien, bien, lo que entiende principalmente así, del mismo modo que la medicina no es una ciencia alfa operatoria, bien, no es una medicina que cierra en teoremas firmes, sino que en todo caso se puede decir que es una técnica que se apoya en ciencias establecidas, como es el caso de la biología o de la química. La psiquiatría, por lo menos su pretensión, aunque veremos por qué esto fracasa, su pretensión era convertirse en una medicina de los nervios y del cerebro. El problema es que la incomprensión prácticamente hasta el día de hoy de esos dos, sobre todo el cerebro, pues ha llevado a que este proyecto de vincular síntomas neuróticos y psicóticos con procesos causales cerebrales, pues se haya propuesto a calendas graecas, que es lo que sucede en los manuales de SM. Pues el principal defecto en términos científicos que tiene, que es que pues se basa en una especie de fenomenología de lo que le pasa a la gente o de lo que te viene a contar la gente en fin, ¿no? Y responde también, evidentemente, a necesidades de la propia industria. Esto ya lo mencionó Ismael y voy a incidir yo más adelante en ello. En Austria se empieza también a aplicar a partir de 1870, esto es interesante verlo, cuando se unifica Alemania, o sea, la cuestión política científica siempre va de la mano, es el momento en que se unifica Alemania y no se hace encabezada por la que hasta entonces había sido la sede del imperio romano-germánico, esto es, la dinastía austrohúngara, sino que lo hace el reino de Prusia. Es en ese momento que pues los emperadores austrohúngaros empiezan a darse cuenta de la importancia que tiene el prestigio cultural y científico. Y es por ese motivo que Viena, que había sido un cero de izquierda, insisto, en toda la primera mitad del siglo XIX, se convierte, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y en el paso del siglo XIX al siglo XX, en la París del Este. Bien, pues con Wittgenstein, la secesión vienesa, Freud, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente la escuela austriaca, claro, es que nos ponemos a contar y no paramos, ¿no? El Círculo de Viena, bien. Entonces, buena parte de las revoluciones económicas, científicas, filosóficas, culturales de nuestro tiempo tuvieron lugar en esa capital que se quiso poner a la altura de la ya unificada Alemania, sin ellos, ¿no? La Kleine Deutschland, la Alemania pequeña. Bien. Es en 1870, justo cuando Bismarck está liándosela otra vez a Napoleón III, que Theodor Meinert es nombrado por el gobierno, profesor de psiquiatría en Viena, y empieza a ponerse en serio a analizar las causas de enfermedades que hasta entonces se consideraban intratables. Meinert era un nihilista clínico, esto es, él daba por sentado que era imposible curar a sus enfermos, así los utilizaba simplemente como ratas de laboratorio. No obstante, es un pionero en todo lo que tiene que ver con el estudio microscópico del cerebro y la espina dorsal, y buscaba no solamente la estructura del cerebro, sino los patrones de los daños patológicos en las neuronas. El hecho de que el propio Meinert fuera un alcohólico crónico hizo correr bromas acerca de su única conexión con la psiquiatría clínica, esto es, que una vez tuvo un delirium tremens, como un tren. Entonces, dos gigantes de la neuroanatomía y de la localización cerebral, inmediatamente siguiendo el modelo de este señor, que básicamente utilizaba a los propios enfermos como ratas de laboratorio sin ninguna pretensión de curarlos, sino simplemente para intentar investigar un poco más, es como estos modelos se empieza a aplicar también rápidamente en la Alemania unificada. Así, Paul Flechsig en Leipzig y Eduard Hitzig en Halle, en 1882 y 1885, pues abren dos facultades respectivamente en las que analizan, pues a través sobre todo del microscopio, enfermedades que hasta entonces se consideraban incurables. Es en esas clínicas donde pasa el famoso Daniel Paul Schreber, el famoso jurista que aparentemente tenía neurosífilis, como también tenía por ejemplo Nietzsche, y que sobre el cual Freud escribió un famoso texto en 1911 intentando psicoanalizarle retrospectivamente. Y así Freud, de una manera un poco ridícula para nuestro tiempo, pues llega a vincular los problemas que tenía Schreber, que era
que era básicamente la neurosífilis, con pues una forma de sadomasoquismo vinculada con una homosexualidad reprimida, en fin, todas las cosas de Freud. Del mismo modo que Nietzsche no estaba loco porque hubiera matado a la metafísica o se hubiera enfrentado con Descartes, ¿no? Sino por unas cosas mucho más pedestres. Bien, el último de los grandes psicólogos, psiquiatras, biólogos fue Carle Wernicke, quien estaba a caballo entre lo que podemos calificar neuromitología, esto es ya un reduccionismo cerebrocentrista absoluto, con una anatomía cerebral real. Una de sus principales contribuciones fue establecer en qué región concreta se produce un traumatismo que lleva a personas con ese tipo de enfermedad a hablar en jergas incomprensibles. Bien, que llevaba a muchos de los familiares en la Edad Media a pensar que habían sido poseídos por demonios o por santos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, dependiendo de si el pueblo era más o menos supersticioso y dependiendo de cuál fuera la orientación de la superstición, pues les trataba como santos o se les quemaba como brujos. Bien, esta área, que se conoce a día de hoy como área de Wernicke y a la patología afasia de Wernicke, pues es seguramente su principal contribución, pero la verdad es que este pobre hombre se pasó casi toda su vida, unos 50 años, clavado sobre la silla, estudiando de una manera un poco ridícula secciones de cerebro con el microscopio y no encontrando prácticamente nada. Es a comienzos del siglo XIX cuando, en parte por este nihilismo clínico y en parte por patologías de la sociedad en general, que empieza a construirse lo que ahora sí que se podría llamar gran confinamiento. Bien, gran confinamiento es el término que utiliza Foucault para referirse a lo que supuestamente estaba sucediendo en el siglo XVIII. Bien, esto no es así, no sino en el siglo, a finales del siglo XIX, que pues empiezan a aparecer un montón de interinos en estos asilos. Así, por ejemplo, en Alemania la ratio de pacientes confinados aumentó de 1 cada 5.300 personas en 1851 a 1 cada 500 personas. Esto es, aquí como 100 personas, pongamos, ¿no? Pues a ver, si hubiera cinco conferencias de estas, ahí aparecería seguramente uno que terminaría en un asilo. En Gran Bretaña el promedio era mucho más bestia y el promedio no era más bestia, pero los tamaños de los asilos sí que eran mucho más carcelarios. Así, los asilos promedio en 1827 tenían pues unos 116 pacientes y en 1919 eran 1072. En 1904 había en Estados Unidos 150.000 pacientes en un porcentaje de 2 cada 1.000. O sea que en todos los países más o menos se subió muchísimo una cuota de 1 cada 5.000 más o menos a 1 cada 500, que es una escala del 10, ¿no? En Francia se llegaron a abrir hasta 108 asilos, con lo cual ahí sí que se puede hablar de un gran confinamiento. ¿A qué se debe este aumento, no? Bien, Foucault hablaba del gran confinamiento como una suerte de acompañamiento en la época moderna, coincidiría con la acumulación primitiva del capital y de la proletarización y disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Así el gran confinamiento pues funcionaría al mismo tiempo como un ejército de reserva de trabajadores y como una forma de disciplinar a aquellos que no querían encuadrarse en los horarios y en las formas de la esclavitud moderna, esto es el trabajo asalariado. No obstante, yo creo que a día de hoy, no obstante, esto es muy fácil de decir, echarle la culpa al capitalismo es como echarle la culpa al demonio, ¿no? Sí, puede que haya determinados fenómenos sociales que tengan una función, que estén funcionalmente vinculados con el capitalismo, esto es que el capitalismo se aproveche de ellos, pero el capitalismo no es un fenómeno, no es un factor causal, por decirlo así. No se puede establecer una etiología que vaya desde un marco tan holista a hechos concretos que llevan a que un familiar se ha llevado de casa a la asilo. Bien, así yo creo que se debería precisar mucho más esta tesis, apelando a 3 causas del llamado gran confinamiento final del siglo XIX. En primer lugar, esencial la formación de la familia nuclear y el éxodo rural del pueblo a los pisos sobrepoblados de la ciudad, que deja literalmente a las familias sin espacio para encerrar a los psicóticos en casa. Bien, así dice el psiquiatra Wagner Jauregg, citado por Ismael, lo siguiente: si los pobres tienen que retener a sus parientes enfermos mentales en sus sobrepoblados hogares por un largo periodo de tiempo, muchos miembros de la familia sufrirán interrupciones en su sueño nocturno, o empezarán a tener miedo o se exasperarán por el comportamiento del paciente, o no podrán costear la atención médica apropiada por falta de dinero. Se crea una crisis. Estas son las personas que cargan con el peso de sobrellenar los asilos. Vuelvo a subrayar lo importante de el problema del psicótico es que interrumpe el ciclo de vigilia y sueño. Esto es, interrumpe el ciclo del trabajo diurno
y el sueño nocturno, en completa, que es una forma de, ¿cómo se dice?, de domesticación y de disciplinación del tiempo, muy vinculado con los procesos productivos y con su expropiación y con su acumulación y centralización en fábricas. Bien. Claro, el problema aquí es, junto con este primer factor, otro segundo factor sería la aparición de enfermedades típicamente urbanas. Y entre esas enfermedades yo subrayaría sobre todo la neurosífilis. Curiosamente, a pesar de que la sífilis está documentada desde la Edad Media, los primeros síntomas psíquicos de esta enfermedad, esto es la neurosífilis, se empiezan a detectar en la década de 1780. Y no fue hasta en las décadas progresivas, posteriores, que se acuñan expresiones dentro de la psiquiatría de la época como tabes dorsalis o parálisis progresiva. La epidemia de neurosífilis en las primeras décadas del siglo XIX tiene una etiología muy clara: las guerras napoleónicas. Tenía mucho que ver, pues, con la costumbre de los soldados de... ¿cómo decir esto? Pues bien, de recurrir simplemente a las trabajadoras sexuales o de forzar a través de violaciones la extensión de determinadas enfermedades. Así, del mismo modo que se extendió el republicanismo con las conquistas de Napoleón, así también se extendió la sífilis y coetáneamente la neurosífilis. A partir de 1800, pero a partir del Congreso de Viena en 1814, la razón principal de la aparición de la neurosífilis va de la mano de la desguetificación de la sociedad. Esto se ve muy bien con estadísticas. En 1850, ninguno de los pacientes judíos del asilo municipal de Frankfurt tenía neurosífilis. Entre 1871 y 1880 era el 21%. Y eran principalmente mercaderes. Esto era básicamente una consecuencia lateral inesperada de la emancipación y la integración de los judíos en la sociedad alemana. El porcentaje de personas que tenían la sífilis el porcentaje de personas que van a tener la sífilis en un momento de su vida en el siglo XIX se calcula a día de hoy hasta el 20%. O sea, que prácticamente un cuarto de la población iba a tener en algún momento de su vida la sífilis, pero insisto, por el éxodo rural, por las prácticas sexuales y de iniciación en un contexto más o menos puritano, en fin. Bien. Esto se ve muy claramente, ¿no? Yo creo que esto es clarísimo. Otro de las enfermedades típicamente vinculadas con el mundo urbano es las que están vinculadas con el consumo del alcohol, sobre todo el alcohol, que estaba bastante mal refinado, aposta en muchas ocasiones para ahorrar costes en la época. En Estados Unidos se calcula que un adulto promedio consumía en 1845 7 litros de alcohol puro. En 1910 la cifra era 10 litros al año. En Francia, la producción de alcohol se multiplica básicamente por 14 entre 1781 y 1913, y en Prusia el número de personas que eran integradas en asilos con un diagnóstico de intoxicación alcohólica aumenta de 600 casos por año en 1875 a 1.300 en 1900. El porcentaje de pacientes con delirium tremens puede llegar en algunos casos hasta el 39% de los internos en un asilo. Una enfermedad que en principio no está vinculada con el urbanismo ni tampoco con la proletarización, y que eso ha llevado muchos debates, es la esquizofrenia. Porque la esquizofrenia no empezó a ser diagnosticada en serio sino a partir de 1809. Y esto ha generado un gran debate entre los historiadores acerca de aquellos que creen que la esquizofrenia es una enfermedad que viene desde los griegos, pero que no fue propiamente tratada, y aquellos que creen que se trata de una enfermedad moderna. Bueno, sea como fuere, seguramente es a partir de los debates en la esquizofrenia cómo se van diferenciando las culturas psiquiátricas nacionales. Y así los estadounidenses eran mucho más propicios a diagnosticar con esquizofrenia a sus pacientes que los franceses, que solían apelar al concepto de demencia precoz, y los alemanes, que utilizaban el suyo propio de hebefrenia, ¿no? Que era, pues, una forma de enfermedad crónica supuestamente atribuida a ciertos jóvenes. A finales del siglo XIX, a pesar de todos estos avances, entre comillas, hay una especie de punto de un callejón sin salida por este aumento tan bestia de los internos, ¿no? De los internados en asilos. Así, Weir Mitchell
llega en una famosa conferencia pronunciada en 1894, llega a criticar muy duramente el poco trabajo que se está haciendo en los asilos, donde pues a veces un alienista tenía que tratar a más de 300 pacientes, ¿bien? Tenía a su cargo más de 300 pacientes. Así llegó a formular las siguientes objeciones en esa conferencia, como la siguiente, ¿no? Calificó a los psiquiatras de superintendentes médicos, dijo lo siguiente: ¿dónde están vuestros informes anuales de estudio científico de la psicología y la patología de vuestros pacientes? Normalmente, de vosotros tan solo recibimos pequeñas contribuciones a la ciencia, como extrañas frasecitas, informes de un caso o dos, y unas pocas páginas inútiles de aislados informes post-mortem, y todo ello embutido entre estadísticas incomprensibles y algunas que parecen sacadas directamente del tratamiento de animales en una granja. Y concluía: con independencia de lo que piense el público sobre la terapia, nosotros, los neurólogos, mantenemos la opinión opuesta y creemos que los hospitales nunca deben utilizarse salvo como último recurso. Esto, como vamos a ver más adelante, no es sino también una polémica puramente gremial entre los neurólogos y los psiquiatras, que por aquel entonces estaban separados. La gran revolución, que es lo que da unas aspiraciones prácticamente científicas a la psiquiatría, se produce a finales del siglo XIX con la obra de Kraepelin, que es en la que se basa prácticamente lo poco que tiene científico el DSM, básicamente Kraepelin. Kraepelin es el primero que intenta estudiar las enfermedades, como ha señalado muy bien Ismael previamente, diacrónicamente, en el contexto de una trayectoria vital del paciente en lugar de sincrónicamente, esto es, buscando correlaciones de los síntomas del momento con hallazgos neurológicos o descubrimientos cerebrales post-mortem. Kraepelin tuvo la suerte, o el privilegio, entre comillas, de atraer otra vez, por razones de la propia Constitución alemana, a Heidelberg a las principales cabezas de la psiquiatría de la época y sobre todo de la neuroanatomía. Así, él trajo consigo a dos compañeros suyos, Franz Nissl y Alois Alzheimer, que tenían la costumbre, además los dos, de trabajar por la noche, y eran unos workahólicos que se pasaban ahí todo el día realmente sobre el microscopio. Paradójicamente, a pesar del énfasis que le daban Nissl y Alzheimer al trabajo de análisis cerebral, la revolución de Kraepelin irá de la mano de dejar aparte la búsqueda de etiologías concretas en el cerebro y centrarse en la llamada nosología, esto es, en la clasificación casi filosófica de las enfermedades por grupos. Kraepelin, aparte de tener a dos grandes neuroanatomistas, aprovecha lo poco aprovechable que había en la psiquiatría francesa, en concreto los trabajos de Falret y Bailaguer, quienes a comienzos de la década de 1850 pues estudiaron cómo la depresión y la manía, que hasta entonces se consideraban dos enfermedades separadas, pues no se encuentran sintomatológicamente aisladas, sino se alternan en lo que ellos denominaban locura circular, y que Kraepelin denomina, y es el término que se va a volver prácticamente canónico a día de hoy, psicosis maníaco-depresiva. Para exponer los descubrimientos que fue haciendo Kraepelin en la época, curiosamente, y esto es lo que también distingue a la psiquiatría de la verdadera ciencia, no utilizó un método de difusión de descubrimientos científicos que sería la revista científica, sino que lo que fue haciendo fue actualizar un manual que había publicado con apenas 25 años para ganar unos dineros y poderse casar. Esto es lo mismo que hizo Freud, de hecho unos años poco después, por las mismas razones, conseguir dinero para poderse casar. Así, ese manual que había escrito en 1883, creo que Freud escribió el suyo en el 82, él fue reeditando a partir de la década de 1890 con ya descubrimientos mucho más serios en los que iba intentando catalogar la evolución biográfica de las enfermedades de sus pacientes. Así introduce pues, los llamados procesos psíquicos de degeneración, entre cuyas categorías se encontraba la famosa demencia precoz, que era un término utilizado por Morel y una enfermedad diagnosticada por otros psiquiatras, pero que es Kraepelin el primero que reconstruye y sitúa en un punto central. Insisto que este es un elemento, la cuestión de que los manuales sean más importantes que las publicaciones científicas, marca el carácter técnico y casi artesanal que tiene la propia psiquiatría por correspondencia con la ciencia, donde se le da mucha más importancia a los saberes ya acumulados y a la tradición que a lo que está por descubrir, por decirlo rápidamente, ¿no? A los proyectos de investigación en marcha. En la quinta edición del manual de Kraepelin, de 1896, se empiezan a borrar las referencias a la teoría de la degeneración y se define directamente la demencia precoz como un desorden metabólico a la par de la psicosis tiroidea y la neurosífilis. Lo que causó seguramente mayor revuelo de esa edición, de la quinta edición, que es la edición prácticamente canónica de la época, es que
Kraepelin, digamos que arroja la cuchara y en el prólogo afirma que su objetivo no era, el objetivo era alcanzar la naturaleza interior de la enfermedad. Dice lo siguiente: he abandonado cualquier esfuerzo de clasificar la psicosis en base a la presentación clínica. El objetivo de esta clasificación era, según Kraepelin, principalmente predictivo. Esto es, viendo determinados síntomas, se podía predecir a futuro lo que sucedería. Aquí empezamos a ver en qué sentido se podría entender en la época que la psiquiatría era una ciencia. Sería una ciencia en el sentido en que lo entendía, por ejemplo, Karl Popper o buena parte de la concepción heredada del Círculo de Viena. Esto es, como enunciados más o menos generales con una serie de términos teóricos que se terminan convirtiendo en términos observacionales a través del diagnóstico y que permiten predecir y controlar fenómenos futuros. Y que en la medida en que se confirmen empíricamente o no, con esos fenómenos futuros, pues se considerarán más válidos o menos válidos. ¿Bien? Pero sin ninguna pretensión, por así decir, de llegar a estructuras causales que existieran, por así decir, en el mundo. ¿Bien? En la sexta edición de 1899 se sientan ya las bases del actual DSM, tal cual, en el que se dividen las enfermedades psiquiátricas en 13 grandes grupos, muchos de los cuales sean bastante familiares, ¿no? Pues la neurosis, la psicosis febril, el retraso mental, pero aparecen dos grandes grupos que se convierten prácticamente en la cara y la cruz de los diagnósticos de todas las próximas décadas. Por un lado estarían las enfermedades, y estos dos grandes grupos corresponderían más o menos con las enfermedades psicóticas, acerca de las cuales no se tiene ninguna causa conocida de carácter orgánico. Así estarían las enfermedades que tendrían un componente afectivo y las que no. Las que tienen un componente afectivo caían dentro de lo que Kraepelin denominaba psicosis maníaco-depresivas y eran, según él, curables, independientemente de que uno no supiera la etiología misma de esta enfermedad. Mientras que las segundas, las que no tenían un componente afectivo, caían dentro del llamado cajón desastre de la demencia precoz, del cual, según Kraepelin, tan solo un cuarto de los enfermos se recuperaba y todos los demás caían en lo que Bleuber denomina a partir de 1908 esquizofrenia. Bien, en Estados Unidos, por ir ya bastante más rápido, el Kraepelin de Estados Unidos es Adolf Meyer, que es básicamente una revista con muy poca capacidad intelectual que se apunta a cada una de las modas de la época y que así en un determinado momento llegó a saludar como un pionero del análisis científico de la psiquiatría a un loco real, el propio médico me refiero, ¿no? El propio psiquiatra, Henry Cotton, que a finales del siglo XIX, comienzos del XX, creía que se podía curar ciertas enfermedades psicóticas extrayendo los dientes y partes del intestino bajo la idea de que esas enfermedades eran una suerte de autointoxicación en el colon o en el sarro contenido en los dientes. Así Meyer, que como digo es un personaje más o menos de segunda fila pero no obstante muy influyente, se aventura en una terminología propia de los tipos de reacción con neologismos como ergasiología, pathergiasias, catergasias, etc. Bien, es en este contexto, insisto, en el que se están dando grandes pasos en la clasificación nosológica de las enfermedades que aparecen los neurólogos ofreciendo una solución a los enfermos burgueses neuróticos. Ofreciendo la alternativa de los tratamientos de hidroterapia a las llamadas enfermedades nerviosas. El término enfermedad nerviosa se empezó a poner de moda básicamente por el miedo que tenían clases ya alfabetizadas de que sus familiares fueran considerados enfermos mentales por razones hereditarias y biológicas. Así, por ejemplo, en 1890 hay un caso muy célebre de un joven profundamente melancólico de Zúrich cuyos padres se resisten a llevarle a un asilo porque, cito textualmente, es muy poco considerado de su parte que no se cura a sí mismo, pues sus 3 hermanas están en edad de casarse y sus pretendientes seguramente se asusten. Nadie quiere casarse con una familia con enfermos mentales. Así, como una especie de eufemismo, se empieza a utilizar el término enfermedad de nervios para que los burgueses de buena familia pues no entren en la categoría de los marginados, de los degenerados, de los excluidos, de aquellos que deben y pueden ser atacados por la sociedad. Así, en la mayor parte de en Alemania, la mayor parte de las instituciones que se dedicaban al tratamiento psiquiátrico cambian los términos que se utilizaban hasta entonces de mentalmente perturbado,
e insano por nervios o estado anímico. ¿Bien? Y así, pues los escritores franceses empiezan a hablar con términos, ya no hablan de melancolía, porque, insisto, siendo el paciente alfabetizado puede ir a un diccionario y descubrir, coño, que estoy loco, sino que empiezan a utilizar, pues, frases así ingeniosas como eretismo nervioso, bueno, que es una especie de cajón desastre que incluye irritabilidad, bueno, cosas de melancolía, en fin, mucho, disforia, etcétera. Entonces, no en balde, dada la gran psicosis social que había acerca de las enfermedades psiquiátricas, aparecieron en Alemania las primeras asociaciones antipsiquiátricas. Ismael ha dicho, y eso es preciso históricamente, que la antipsiquiatría es un invento de los psicoanalistas que están perdiendo más o menos la batalla teórica en los años 50-60. Pero en realidad los fenómenos se pueden retrotraer a la Alemania de mediados de siglo, donde, dada la gran pujanza que tienen estos universidades y hospitales y asilos de investigación, pues muchos, sobre todo neuróticos, empiezan, no quieren ser catalogados dentro de ese conjunto de los excluidos y de los degenerados. Así, por ejemplo, el movimiento para la reforma y la ley psiquiátrica, para la reforma de la ley psiquiátrica del trabajo psiquiátrico, llegó a publicar un texto titulado ¿Qué queremos? Y dice: queremos condenar el secretismo, el engaño y la hipocresía como indigno de toda humanidad. Y hacen referencia a anécdotas que estuvieron en la prensa durante semanas y semanas, de casos en los que se confundía a un alcalde con un interno de un asilo, y el alcalde era tratado como un loco durante meses, ¿no? Lo que contaba Ismael, de ese que se la coló 2 veces, metiendo a sanos en un asilo y luego diciendo que iba a meter a otros sin haber mandado a ninguno. Esto se traslada incluso a la literatura popular. Así Edgar Allan Poe, en su famoso cuento El corazón delator, es un cuento en primera persona del singular, en el que un tipo niega que está loco, dice que, bueno, soy nervioso, tengo muchos nervios, y es, como sabéis, una historia de un tipo que se empieza a obsesionar con el ojo que siempre lo observa de su maestro, y luego, después de que ese ojo siempre, esa especie de panóptico, dejara de preocuparle, ve que el corazón del maestro suena como si fuera un tambor, ¿no? Y así decide matarle para callar ese ruido, y cuando ya finalmente ha enterrado los huesos del maestro sobre el suelo del taller, cuando llega la policía, él termina, digamos, desvelándose a sí mismo como el criminal por pura obsesión con el sonido del corazón que venía del suelo, ¿no? Y la frase tal cual es la siguiente, ¿no? Es verdad, soy muy nervioso, terriblemente nervioso. Lo que Bernard Shaw, y voy cerrando, dijo en 1911 acerca de la relación médico-paciente en general, podría perfectamente decirse de la psiquiatría en esa época. Decía lo siguiente Bernard Shaw: el médico que tiene que vivir satisfaciendo a sus pacientes en competencia con todos los que han caminado por hospitales y atravesado los exámenes y comprado platos de bronce, pronto se encuentra prescribiendo agua a los abstemios y brandy o champán a los borrachos, chuletones y cerveza negra para unos y dietas veganas sin ácido úrico para otros, ventanas cerradas, grandes hogueras y abrigos pesados para los viejos coroneles, aire libre y tanta desnudez como sea posible, con la decencia, a los jóvenes dengosos, y nunca osar decir no lo sé o no estoy de acuerdo, el cliente siempre tiene la razón. Así, bajo este lema de que el cliente siempre tiene la razón, empiezan a utilizarse como tratamiento recomendado en la asistencia a spas. Bien, en los spas se creía que curaban enfermedades intestinales o enfermedades vinculadas con el estrés, o incluso la tuberculosis en un determinado momento, pero en el momento en que la tuberculosis empieza a ser tratada en Francia, esos spas encuentran un nuevo nicho de mercado en aquellos que tienen enfermedades mentales. Así es muy famosa, por ejemplo, la visita que hizo Charles Darwin a Malvern por su hipocondría crónica, o Edward Valer-Lytton, bueno, una serie de ellas. En Francia incluso había spas que estaban catalogados y clasificados a la buena manera cartesiana, dependiendo de su función. Así, por ejemplo, esto es muy divertido, había spas especializados en el engordamiento del hígado. Yo no sé cómo darte baños te va a engordar, y yo no sé también la relación que hay entre engordar el hígado y en fin, esto es como el que tiene el hígado forrado, ¿no? Etcétera. Bien, pues el engordamiento del hígado, por ejemplo, en Bourbon, mientras que la llamada ingurgitación del útero, que realmente no quiero ni buscar lo que es, estaba sobre todo, se despachaba en Saliers y en Lamotte. En Royat, por poner un ejemplo, hay 1000, ¿no? En el departamento de Puy-de-Dôme se decía, por ejemplo, que las aguas ayudaban principalmente a manifestaciones neuropáticas como la migraña,
la mialgia y ciertos problemas psicopáticos. Esto es lo que, digamos, se pone de moda en el momento en el que se acuña una suerte de término medio entre estas puras neurosis y las psicosis más duras, etcétera, que es el concepto de neurastenia. Bien, el concepto de neurastenia es un concepto que se acuña en Estados Unidos, en concreto el electroterapista George Baird es el que acuña este término para referirse a una especie como de síndrome de fatiga crónica que sirve de puente entre las causas y los síntomas supuestamente orgánicos. Hasta la Primera Guerra Mundial, la neurastenia de Bern era prácticamente el diagnóstico estándar para todas las enfermedades nerviosas. Así, a las mujeres sistemáticamente se les atribuía histeria y a los varones neurastenia. De hecho, se convirtió, ya digo, hay una frase de Feder muy famosa que dice lo siguiente: la neurastenia domina el reino de las enfermedades crónicas de los órganos funcionales, justo como lo hace la bacteriología sobre las infecciones, sobre las enfermedades infecciosas. Es en esta época donde no los franceses, perdón, sino los anglosajones empiezan a impulsar el llamado tratamiento de reposo y reclusión. Esto es un tratamiento que sobre todo desarrolla Ward Milchel, quien entiende que la mejor forma, a la manera clásica, de tratar ciertas enfermedades es mediante el reposo en cama, una dieta con alto contenido graso, principalmente de derivados de la leche, y tratamientos eléctricos y masaje. Esto, por abreviar muy rápidamente el material que tengo, que es abundantísimo, simplemente decir que este tratamiento de reposo y reclusión, finalmente se descubrió que el principal factor en la mejora del paciente tenía que ver con su aislamiento de terceras personas y la imposición, como si fuera una especie de figura paternal del médico que le imponía de una manera muy férrea aquello que tenía que hacer. En esta misma línea, de una especie de seducción, imposición, figura paternal, etcétera, en esta misma línea va la aparición de la hipnosis. Bien, la hipnosis, como ha señalado Ismael, pues se remonta prácticamente hasta el siglo XVIII con Mesmer y ciertos seguidores franceses. En Francia, curiosamente, no tiene una función terapéutica, sino de diagnóstico. Esto es, Charcot creía, y también Bernheim creía, que tan solo se podía hipnotizar a aquellas que eran enfermas de histeria, y que por lo tanto la hipnotizabilidad era una especie de síntoma de histeria. Y nunca se llegó a plantear la posibilidad de que a través de la hipnosis se pudiera, por así decir, imponer la voluntad del psiquiatra al paciente, pero eso se empezará a hacer muy rápidamente. Se avanza a pasos agigantados también en el tratamiento moral, con las figuras de Dubois y de Guérin, quienes pues en francés publican un manual que es el equivalente al Werner Jauregg en alemán, en el que se subraya sobre todo la emotividad como elemento central de las enfermedades psiquiátricas. Junto con esta visión moral, hay también una especie de ideal socrático en el que los neurólogos tendrían que acompañar a los pacientes desde sus primeros momentos hasta prácticamente la muerte, aconsejándoles y diciéndoles con quién deben casarse, como una especie de super-yo. Así, un tal Dana llega a decir lo siguiente: el psiquiatra debe ser un superhombre, uno con los ideales más elevados, inhibiciones más potentes y las más sabias leyes que hay en la vida, junto con la perspectiva de aquellos a quienes trata de guiar. Es Freud, evidentemente, el que sistematiza todo esto que estamos viendo, o sea, el que sistematiza, el que da por un lado a la práctica psiquiátrica que se convierte en psicoanalítica, un estatus filosófico, intelectual, que satisface las ansias de autobiografía y autoficción de las clases medias altas, mediante un modelo de introspección que no tiene nada que ver pues con los modelos impositivos y paternalistas previos. Así, lejos de ser ya una especie de estigma a la asistencia a las terapias en profundidad, pues empezarán a ser algo de moda. Curiosamente, a pesar de la poca formación médica que requería este tipo de prácticas, la Asociación Psicoanalítica Americana, la APA, de la que he mencionado Ismael, no aceptaba a nadie que no tuviera un título de graduado.
Algunos, a pesar de que, insisto, para manejar la teoría freudiana se necesitaba tanto conocimiento de medicina como tanta medicina se necesita para manejar la astrología. Mis historias de Freud son tan conocidas que simplemente voy a ir por encima de ellas, señalando las cuestiones principalmente sociales que tienen que ver con el tratamiento que ofrece Freud a un determinado estrato de la sociedad vienesa, a saber, jóvenes judías provenientes de entornos sociales y familiares especialmente puritanos y represivos, que ofrecían como solución a la ley judía, que es principalmente externa, ¿no? Dios como lo absolutamente otro, una suerte de solución desde la introspección y la subjetividad. O sea, ¿cómo decir? El psicoanálisis es al judaísmo lo que Cristo es al cristianismo, ¿eh? Una forma de interiorizar las leyes del Antiguo Testamento, y de incorporar pues, todos los malestares de la sociedad, los elementos que coartan y limitan nuestra voluntad y nuestro, bueno, el principio de placer, el principio de muerte. Bien. No obstante, a pesar de que hay una imagen un poco mítica de Freud, como no acudiendo a las triquiñuelas antiguas, hay que recordar que Freud llegaba, por ejemplo, hay un caso muy mítico, a aplicar presión sobre la frente del paciente para que cantara un aria del Carmen, ¿bien? Del Carmen de Bizet, digo. Que él asociaba con un anhelo de cariño sexual. Bien, Freud utiliza el término psicoanálisis en 1896 por primera vez, por ir cerrando ya, en el que, bueno, refiere por un lado a los estudios de resistencia del paciente por pensamientos que se interponen en la llamada transferencia de la neurosis, la identificación con el psicoanalista mediante la clásica asistencia. Bueno, en fin, esto es tan conocido que no merece la pena ni siquiera detenerse. Porque lo interesante del psicoanálisis sobre todo es cómo desde el primer momento en Alemania incluso estaba concebido como algo no científico. Siempre se ha hablado de cómo el psicoanálisis entra en crisis científica en los años 90, y es cierto, es en esa época en la que se publican en la revista Times y en muchos sitios pues portadas del tipo "ha muerto Freud" o "qué queda de Freud", etcétera. Bien, y es cierto que en los años 90, sobre todo a partir de la comercialización muy fuerte a finales de los años 60 del Prozac, que ya soluciona como el último reducto de la depresión que tenían como una especie de coto vedado los psicoanalistas, es a partir de ese momento donde el psicoanálisis se convierte simplemente como una cosa de broma de filósofos. Pero ya en la época en la que estaba pujante, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, que se interpreta por parte de muchos intelectuales como la encarnación de las tesis de Freud sobre el malestar en la cultura, por aquel entonces el psicoanálisis se administraba como una suerte, insisto, de cultura genérica, como de mainstream, ¿no? Así en Berlín pues la gente hablaba de cómo de grave o no era el Minko, pues como a día de hoy se puede discutir acerca de un personaje de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, Minko, para los que no sepáis, es la abreviación de Minderwertigkeitskomplex, el complejo de inferioridad. Sí se puede decir una infestación psicoanalítica, que es el término que utiliza el novelista Elias Canetti, que es el que más ha investigado sobre esta cuestión. Es, insisto, a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con el giro que hace Freud en 1920, acuñando que junto al instinto sexual, el eros, existe un impulso de muerte, el thanatos. Es en partir de ese momento donde el psicoanálisis se convierte otra vez en una nueva moda, del mismo modo que lo fue la teoría de la degeneración. De hecho, Ismael lo ha contrapuesto muy bien, como por un lado estaría la teoría de la degeneración materialista neonazi y prenazi, y por otro lado estaría pues todos estos tratamientos morales, neurológicos que van por Freud, que pasan a convertirse, insisto, en una especie del Nuevo Testamento judío, y se encarnan en libros como por ejemplo Berlín Alexanderplatz, y que se convierten en la ideología de los exiliados. Así Freud, de una manera muy célebre, acude a Estados Unidos en 1922 y dice la frase mítica cuando está viendo el skyline de Nueva York: "no saben que venimos a traerles la peste". En aquella época, en 1922, había unos 500 analistas en la ciudad de Nueva York. 11. Sí, 11. Vale, bueno. Pues sí, si lo dices tú seguro. Entonces, en fin, pues había 11 y Freud, entre los cuales había muchos con los cuales Freud tenía muy mal llevar, por decirlo así. Es más, él no consideraba que el psicoanálisis estadounidense nativo era un psicoanálisis deficitario por su bajo componente judío. Es más, él en algún momento, por ejemplo, en su correspondencia con Abraham, afirma que él es su verdadero discípulo en la medida en que comparten pues, el tronco de Israel, frente a otros, sobre todo la escuela de Zúrich, que por eso serían precisamente herejes, en la medida en que no habrían, no entenderían la cultura en la que se ha desarrollado el psicoanálisis.
es muy interesante ver cómo se exporta el psicoanálisis a Estados Unidos, siempre en un permanente malentendido en la traducción. Hay un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo, que es cuando Fenigel, uno de los discípulos de Freud, visita en Topeka a la clínica de Menninger, citado por Ismael, se le pide que le dé una conferencia y él, como no puede hablar en inglés, pues se contrata a un traductor que en un determinado momento de la conferencia pide ayuda ante la imposibilidad de traducir un término que él sugiere traducir como el envío o el enviado del pene, penis envoy. Entre el público pues hay un gran debate acerca de cómo se debe traducir la envidia del pene, que según Freud era atribuible a ciertas mujeres, y así pues hay un debate sobre si se debería hablar de la hidra del pene, Penis Ivi, o la envidia al pene. Finalmente, la traducción que se hizo durante toda esa conferencia, y la gente como perritos diciendo que sí, era el enviado del pene, ¿bien? Entonces, en esta especie como de malentendido de mala traducción, Anna Freud impone en Estados Unidos la psicología del ego, que es una psicología mucho más pues asentada en enfatizar las demandas sociales del paciente y entender que puede ser objeto de tratamiento psicoanalítico cualquier problema individual vinculado con la inserción de ese individuo en la sociedad. No obstante, voy cerrando, ¿no? Bueno, pues sin más, hay por parte del psicoanálisis una conquista de la psicosis, porque hasta entonces Freud nunca quiso meterse realmente en las cosas duras de la psicosis, salvo por reconstrucciones retrospectivas. Y no es sino la esposa de Erich Fromm, Frieda Fromm-Reichmann, que se empieza a ofrecer una solución psicoanalítica a problemas como la psicosis o la esquizofrenia. Así, Fromm-Reichmann llega a ofrecer la solución o la expresión madres esquizofrénicas, que serían aquellas culpables por su exceso de celo con sus infantes del desarrollo de la esquizofrenia. En esta misma línea se desarrollan, por ejemplo, las teorías del doble enlace de Bateson, de George Bateson, quien hablaba esto no puedo desarrollarlo, ¿no? Pero básicamente que la esquizofrenia tenía una relación principalmente con el tratamiento que le da la madre al infante en sus primeros años de desarrollo personal. ¿Cuál es la causa de la manía? Pues según el psicoanálisis de la época sería un deseo de comer, un deseo de ser comido y un deseo de irse a dormir. La depresión, un grito desesperado por el amor. La paranoia, pues según ellos aparece en los primeros 6 meses de vida y se debe al fenómeno de que el niño escupa la leche temiendo que la madre haya envenenado aquello que le suministra a través de la teta. Bueno, como veis, todos estos delirios pues fueron finalmente purgados, como hemos dicho, afortunado o no, gracias a la aparición del DSM-3, que va de la mano del tratamiento clínico finalmente y de la cura de determinadas enfermedades que hasta entonces se consideraban irresolubles. Bien, hasta entonces la psiquiatría distinguía entre enfermos buenos y enfermos malos. Los buenos pues eran aquellos que eran jóvenes, inteligentes, introspectivos, que podían ir todos los días 50 minutos a estar sentados o tumbados en el diván, frente a los incontrolables, etcétera, que debían ser sedados, etcétera. Los primeros tratamientos clínicos de enfermedades psicóticas vienen con una foto que también ha traído Ismael, que es la foto de 1886, en el que Werner Jauregg descubre cómo se puede tratar la neurosífilis a través de la fiebre. ¿Bien? En concreto, inyectando malaria, que se puede a su vez controlar con quinina a enfermos de neurosífilis. Esa es una de las primeras enfermedades y prácticamente hasta los años 60, una de las pocas que se trata realmente y que se cura en el sentido fuerte de curar. Hasta entonces lo único que se puede ofrecer por parte, insisto, de esta segunda revolución industrial son sedantes, pues alcaloides, ya existía la morfina, evidentemente, los derivados del opio, se empiezan a inyectar en lugar de suministrar con agua. Y aparte de estos derivados del opio, empiezan a fabricarse ya de manera artificial pues alcaloides artificiales como el hidrato de cloral, que por cierto tomaba Virginia Woolf, quien tuvo una historia, como sabido, de depresión muy larga y fuerte, ¿no? Que la llevó finalmente a su suicidio. Se comercializa el fenobarbital. Según algunos, barbitúrico viene de uno que tenía como lo de Bárbara, ¿no? De uno que simplemente que tenía una esposa que se llamaba Bárbara y que le suministraba para que se calmara pues estos fármacos. Y junto con la posibilidad de mantener tranquilita al personal, pues también se empieza a sugerir la posibilidad de tratar a través de la narcosis, la llamada narcosis prolongada, a determinados pacientes.
Así, pero estos tratamientos, propuestos principalmente en los años 20 por Claesi y compañía, terminan descubriéndose como fuertemente mortales. Estamos otra vez en esta especie de nihilismo, donde si muere un 5% de los enfermos, pues qué más da, ¿no? Max Miller decidió analizar en concreto cuál era el número de mortandades en este tratamiento que se inducía una especie de coma a los pacientes y descubrió que era en torno a eso, al 5%. Cameron introdujo un plot twist muy raro en este tipo de práctica de inducción de coma, que es el famoso llamado lavado de cerebro. El lavado de cerebro no es lo de la naranja mecánica en un primer momento, sino que consistía en reproducir sonidos agradables o mensajes prácticamente de autoayuda a través de cascos o de cascos no, de lo que serían magnetófonos, etcétera, a los pacientes que estaban en un estado de narcosis. Pues frases del tipo, sí, quiero volver a Bermuda, una enferma que venía de Bermuda, sí, mis padres me aman, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas que luego también se van a través de la psicodinámica humanista, pues se van a volver prácticamente comidilla común. En fin, hay mucho que trasegar aquí, simplemente pues señalar la importancia de los tratamientos hipoglucémicos, inducir un coma a través de la insulina, también con cifras de cura supuesta bastante alta, con una remisión del 70%, pero con muertes siempre oscilando entre el 5 y el 10, o sea, lo justo para que no sea o sea, lo justo para que no entren en estadísticas fuertes del propio asilo, ¿no? Estamos hablando de asilos que tienen pues 2.000 pacientes o por ahí, con lo cual digamos que se entendía como una especie de peccata minuta. Aparecen también los tratamientos de electricidad, curiosamente vinculados con el análisis de cómo se mataban a los cerdos en los mataderos de Suiza. En concreto son 3 italianos que viajan a una conferencia internacional en 1937 quienes empiezan a discernir cuáles son los voltajes que son mortales y cuáles son los voltajes en los que se puede aplicar todavía en cierto espectro, los tratamientos de choque eléctrico que se aplicaban a cascoporro hasta los años 60, precisamente cuando la aparición de los fármacos sustituye este tipo de prácticas que hasta entonces se consideraban progresistas, pero no obstante bárbaras, ¿no? La lobotomía es seguramente la más mítica de todas ellas, ¿no? Que se llegaba a practicar prácticamente en mangas de camisa y con aparatos muy rudimentarios, casi iba a decir de carnicero, pero era más bien como de carnicero, en el que se extrae simplemente una parte del cerebro, curando enfermedades que estaban, se presumía, ¿no? Localizadas allí. Así se calcula que en 1951 no menos de 18.000 personas en Estados Unidos habían sido tratadas a psicocirugía desde 1936. El personaje más importante de esta historia es Monitz, puedo hablar más de ello, como el puso de moda el llamado lobotomía transorbital. Y es el que básicamente acuña el término. Junto con esto, una cosa que sí que quisiera subrayar, que es la base de lo que podemos llamar la antipsiquiatría práctica real, es la aparición en Gran Bretaña, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, de los llamados asilos abiertos. Bien, esto es un trabajo que desarrolla principalmente Joshua Bierer, quien enfatiza la importancia de que los pacientes se vuelvan independientes, activos y autónomos frente al modelo carcelario previo. Esta es la gran contribución que se realiza en esa época, y se realiza por una razón curiosa, que es que la mayor parte de las enfermeras que estaban trabajando en esos asilos no eran contratadas ex professo que obedecían al psiquiatra o al médico en una cadena de pater familias hacia abajo, sino que muchas de ellas eran enfermeras de guerra, habían estado como enfermeras de guerra en la Primera Guerra Mundial y tenían una costumbre de dirigirse de manera humana a los pacientes o a los enfermos o a los heridos. Bien, así estas enfermeras fueron las primeras que empezaron a aplicar prácticas de lo que ahora mismo son grupos de autoayuda etcétera. Eso es, los grupos de autoayuda, en los que los debates curiosamente se alejaban de los temas tradicionales, de la nosología y la etiología, y entraban en unas cuestiones mucho más cotidianas. Por ejemplo, en el club social del hospital de emergencia Mill Hill, uno de los debates más recurrentes es ¿por qué nos reímos cuando las otras personas se caen? Estos eran debates que sostenían unos 13 pacientes de manera autónoma, llevando ellos sus propios informes sin la asistencia de ninguna figura del personal. ¿Bien? La idea de Bierer, básicamente, y cito textualmente, es que el tratamiento debe incluir todo el entorno social del paciente y todas sus relaciones sociales. Debe ser tratado no solo como persona, sino como parte de una comunidad.
Bien, bueno, yendo muy rápido, se desarrolla, esto, voy a tener que finalmente ir también muy rápido por donde fue rápido Ismael, pero yo creo que esto es lo más conocido seguramente, como a partir de los años 50 empiezan a desarrollarse pues todos el análisis, por ejemplo, los mecanismos de reabsorción de serotonina y se empiezan a estudiar con más detenimiento cuáles son los procesos químicos que en el cerebro llevan a determinados estados emocionales que hasta entonces pues tan solo se trataban moralmente, ¿no? Con estos tratamientos sociales y demás. Y es en este contexto en el que por fin se puede, por así decir, emancipar a buena parte de la población reclusa en estos asilos, que aparece la antipsiquiatría, como ha dicho Ismael, por un lado, por la lucha entre los psiquiatras con una vocación neocreapiliana y biologicista y los psicoanalistas, pero también por la generalización del consumo de fármacos y la decadencia progresiva de las instituciones del asilo. ¿Bien? E insisto, bueno, la antipsiquiatría es muy conocida, ¿no? Sobre todo a partir del libro de Kesey, el de Alguien voló sobre el nido del cuco, y la película de Milos Forman que lo hizo famoso. La idea básica era, por un lado, eso, la clasificación de Ismael yo creo que es muy buena. Por un lado estarían aquellos que niegan radicalmente que exista la enfermedad, como es el caso de Sass, aquellos que se centran en la cuestión estatal, como Foucault, aquellos que se centran en la cuestión del mercado, como es el caso de Line, que subraya que los internos no son sino personas creativas a los cuales se les coarta en su libertad por fines de orden social. Es entonces cuando se llega, digamos, a lo que podríamos llamar el capitalismo farmacopornográfico, por decirlo en términos de Paul Preciado, en el que, pues, por ejemplo, a principios de los años 80, 22 millones de estadounidenses al año buscaban ayuda para problemas mentales y la psicoterapia en sí contaba con el 8% de todos los costes médicos del país. Es en ese momento donde evidentemente entran los intereses económicos de por medio. Por ejemplo, una de las razones por las cuales el litio no se convierte en un medicamento de comercialización, a pesar de que ya se sabía que curaba determinadas enfermedades, era porque el litio es abundante y es un elemento natural, frente pues a todos los elementos artificiales que están sintetizando, pues las anfetaminas tipo Ritalin, para el trastorno de estrés postraumático. En un determinado momento se llegó a decir que todo niño que hubiera visto la película de Batman, que eran más o menos de un 80% de los niños de Estados Unidos, pues tenían algún estrés postraumático y por tanto eran un nicho de mercado para las empresas. En fin, y junto con esto evidentemente pues se administra, podríamos decir, la versión gratis para la neurosis, que sería la psicoterapia humanista de Carl Rogers y compañía. Bien. Críticas y cerramos ya al DSM. Bien, el DSM principalmente, la razón por la cual se puede calificar de pseudociencia, y ya cierro para la ronda de preguntas, a la psiquiatría, es por la sencilla razón de su etnocentrismo. Por ejemplo, en el DSM-3 se incorporan enfermedades que son inexistentes en buena parte del África subsahariana, como la anorexia nerviosa. Muchas de ellas no se podían encontrar fuera de la circunscripción del estado de Nueva York. Por ejemplo, las personalidades fronterizas y narcisistas, o la llamada histeria ovárica, que hasta entonces se había considerado como una autointoxicación de colon. Aquí empieza a entrar también la cuestión de la lucha por el reconocimiento y la conversión de una patología, de las patologías en formas de identidad, que va de la mano de la parcelarización en la lucha contra el movimiento negro de las identidades políticas. ¿Bien? Entender que las identidades políticas no son una cuestión preestablecida por cuestiones raciales o de religiosas, sino que cada uno puede ser el que quiera y que todo el mundo tiene derecho todo el mundo tiene, la obligación de respetar la autoscripción de cada uno. Así se eleva, por decirlo en términos casi filosóficos, el gesto a monumento. Esto es, se convierten pues determinados rasgos de la personalidad en elementos que deben ser o bien tratados o bien respetados, y parte de lo que queda de la antipsiquiatría a día de hoy pues va un poco por ahí, ¿no? No obstante, hay cosas que sí que son, para los que sí que funcionan, ¿no? Los famosos grupos de trabajo, pues, por ejemplo, funcionan muy bien para los trastornos de estrés postcombate de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, y no en balde, pues, como digo, política y evolución o inevolución de la psiquiatría y el psicoanálisis van de la mano. Bien, cierro simplemente
Pues recapitulando un poco los planteamientos de mi conferencia, y perdón por extenderme, también a la manera filosófica del pesado, ¿no? La tesis que yo he ido manejando aquí es la siguiente: no se puede calificar ni siquiera de pseudociencia la psiquiatría porque nunca pretendió serlo, sino que siempre estuvo imbricada, como hemos visto, por un lado, en disputas gremiales, como la que hemos visto entre neurólogos que trataban enfermedades de nervios para burgueses y los alienistas o psiquiatras que simplemente mantenían a la población reclusa calmadita o alejada de los procesos productivos, bien, y reproductivos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, están imbricadas, evidentemente, un concepto, evidentemente, de buena vida. No hemos entrado aquí en el concepto de enfermedad, que es la negación de la firmitas, esto es de la firmeza, que es una de las virtudes aristotélicas. Así, el concepto de enfermedad se entendía, seguramente, en la época griega como una falta de firmeza, mientras que a día de hoy, pues, tiene unas derivaciones múltiples, como digo, vinculadas con las teorías de la identidad política, etcétera. Bien, aquí ya no puedo entrar en más que simplemente la recapitulación de la psiquiatría no es una pseudociencia porque ni siquiera llega al estatus de tal pretensión. Muchas gracias.